Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros. Bienvenido a este podcast, Estudio ONU. Este podcast es presentado por Naciones Unidas El Salvador y recuerde que este es un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Usted nos puede encontrar y recomendar, que es lo más importante, que nos recomiende, en varias plataformas. Ya sea por Spotify, ya sea por YouTube, compártalos. Porque es bien importante que este contenido se vuelva viral porque es de excelente información para todos. Les saluda Roberto Reyes. Este día vamos a desarrollar un tema al cual le debemos de poner mucha, pero mucha atención. El tema de este día es análisis rápido de género en el marco de la emergencia por COVID-19 y en especial, ¿cuál está siendo el impacto de la pandemia de COVID-19 en las mujeres? Para eso tenemos a Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto estar con ustedes y con este espacio de la ONU para hablar sobre diversos temas y hoy particularmente sobre el impacto que la emergencia nacional por el COVID-19 ha tenido sobre las mujeres y las niñas. Vamos a empezar por ahí, fíjese, porque la primera pregunta es, ¿qué sabemos del impacto del COVID-19 en la violencia contra las mujeres y las niñas? Pues el COVID-19 como una pandemia que ha afectado a todo el mundo, ¿verdad? No solo en El Salvador, sino en el mundo entero. Y como todas las situaciones de emergencia, ya sea humanitaria, diferentes tipos de emergencia que tienen impacto sobre las personas, también afecta particularmente a las mujeres y las niñas, ¿verdad? La situación de confinamiento en la que han vivido las mujeres durante estos 6 meses en sus hogares, ¿verdad? Conviviendo con sus parejas durante largas horas, ¿verdad? Las 24 horas del día, incrementa el riesgo de la violencia contra las mujeres. Porque además no solo es el tiempo compartido, digamos, o este largo tiempo compartido, sino también que esto se hace en medio de una serie de restricciones, por ejemplo, restricciones económicas, de mayor carga del trabajo en el hogar, porque los niños y las niñas están ahora en la casa, no están en la escuela, y entonces pasan todo el día en la casa, entonces hay que lidiar con todas estas situaciones que generan tensión en toda la familia, que generan preocupación de cómo vamos a resolver el día a día, de cómo vamos a salir adelante con los gastos, con la manutención de la familia, y esto genera en muchos casos una tensión que revienta en violencia y obviamente contra las personas más débiles en la familia. Así que normalmente lo que ocurre es que se incrementa la violencia de la pareja hacia la mujer y también las niñas y los niños. Y esto no ha ocurrido, como decía, solo en El Salvador. A nivel mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estimó que se ha incrementado la violencia contra las mujeres en un 40% en general en todo el mundo. Y aquí en El Salvador tenemos también algunos datos que nos han ofrecido las diferentes instituciones que tienen alguna competencia en esta materia, principalmente la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, el ISDEMU, pero también las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de la atención de las mujeres que sufren violencia. Entonces, por ejemplo, según los datos del ISDEMU, durante el periodo de la cuarentena, tuvieron casi 1,000 denuncias por violencia. Y estas denuncias se realizaron en su mayoría telefónicamente, ¿verdad? Porque justamente la cuarentena restringió el desplazamiento de las personas y ellas no podían salir a las instituciones públicas, que además muchas de ellas no estaban dando servicios presenciales, solo telefónicos. Pero también hasta marzo de este año
la Policía Nacional Civil nos dijo que tenían reporte de 1.248 delitos sexuales. Entre esos, 501 violaciones y además 237 casos de violencia intrafamiliar. La Fiscalía General reportó 39 feminicidios en todo el periodo de la cuarentena. O sea, bueno, y la policía también nos dijo que en general las llamadas al 911 por violencia de pareja o violencia en los hogares se había incrementado en alrededor de un 30%. Y lo mismo han reportado organizaciones, como decía antes, hay ONGs que trabajan dando servicios de atención a las mujeres y ellas reportaron que también se había incrementado durante este tiempo las llamadas telefónicas para buscar atención, orientación y protección sobre violencia. Así que, sin duda, este periodo tan crítico para toda la sociedad ha tenido un efecto muy particular sobre las mujeres y las niñas. Y, como decía, entonces se incrementó la violencia sexual, se incrementó la violencia física, la violencia emocional, en general, la violencia intrafamiliar. Y también tuvimos en total 39 casos de feminicidio en este periodo de cuarentena. Estos son los parámetros que ustedes tienen según lo han reportado las autoridades, pero ¿cuántas cree que son las que no se logran denunciar todavía? Así es. Mire, eso es muy importante, digamos, el subregistro en esta materia siempre es muy, muy elevado, ¿verdad? Se puede pensar, se puede estimar que por cada mujer que denuncia hay 2 que no pudieron denunciar, porque tenían temor, porque sus parejas se lo impidieron, porque pensaron que nadie les iba a creer, porque no tenían medios para transportarse hasta el lugar para denunciar, para ir a la policía o ir a la fiscalía, o incluso durante este periodo de cuarentena, porque muchas mujeres no tenían ni siquiera saldo en sus teléfonos para poder llamar a un número telefónico, al 911 o al 126, que es el número del ISDEMU para atención de violencia. Entonces, eso influye, ¿verdad? Pero además, la encuesta nacional de violencia del año 2017 estimó que en realidad los casos de violencia en el país, de todos los casos de violencia que ocurren en el país anualmente, solo se denuncia el 6%. O sea, hay un 94% de casos que no se denuncian. Ahí la cifra es todavía mayor a la que yo daba antes. Es decir, o sea que eso nos está diciendo que casi de 10 mujeres que son agredidas, ¿verdad? Solamente 6 van a denunciar. Solamente 6 van a denunciar. Entonces, esto nos pone una situación muy difícil y eso motivó, me gustaría aprovechar para comentar eso, una iniciativa que generamos en uno de los proyectos que tenemos en Naciones Unidas, que es el proyecto Spotlight. Esta iniciativa es una iniciativa mundial de Naciones Unidas que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y está trabajando intensamente en muchos países del mundo para erradicar la violencia contra las mujeres. En el caso de El Salvador específicamente, este proyecto se enfoca en el feminicidio, porque lamentablemente El Salvador ha sido uno de los países que hasta ahora ha tenido o había tenido uno de los índices o tasas de feminicidio más altas en la región y en el mundo. Eso motivó a que el proyecto Spotlight o la iniciativa Spotlight, más bien como la llamamos, se haya enfocado principalmente en el feminicidio. Y a través de esta iniciativa hicimos una propuesta a la Asamblea Legislativa para que dentro de la ley de emergencia que aprobó la Asamblea Legislativa se incluyera una disposición que permitía a las mujeres salir de sus hogares para denunciar la violencia sin recibir, digamos, sanciones o reprimendas, digamos, por esto. Porque recuerden que en el periodo más estricto de la pandemia no se podía salir de los hogares excepto para ir al supermercado o a la farmacia. Y recuerda que hubo un periodo
¿verdad? Bastante estricto aquí en el país. Entonces, esta idea se propuso justamente para facilitar que las mujeres que estaban viviendo violencia en sus hogares pudieran salir e ir a la policía o ir a la fiscalía o ir al ISDEMU o ir a la procuraduría o a las ONGs para buscar apoyo. Así que quería mencionarlo porque nos parece que es una medida muy importante. Correcto. Que no existe en otros países y que de alguna manera El Salvador está contribuyendo con avanzar en una medida de esta naturaleza que contribuye a proteger a las mujeres contra la violencia en los periodos de cuarentena. Correcto. Ahora, englobamos generalmente cuando decimos la violencia en contra de las mujeres y las niñas, pero en esto, ¿quién se lleva la peor parte? ¿Las mujeres o las niñas? Bueno, es difícil decirlo, ¿verdad? Es difícil decirlo porque, digamos, los impactos de la violencia sobre las mujeres son muchas y en algunas tiene más efectos que en otras. Pero, por ejemplo, podemos decir, la violencia contra las niñas, la violencia sexual, por ejemplo, tiene un impacto muy grave que puede derivar en embarazos no deseados, ¿verdad? Obviamente, en enfermedades de transmisión sexual, pero también en una serie de afectaciones emocionales, psicológicas y de plan de vida. Es decir, una niña, ¿verdad?, que queda embarazada a temprana edad como producto, como fruto de una violación, se va a ver afectado su proyecto de vida. Es muy probable que salga de la escuela, que no continúe estudiando, lo cual va a ir truncando sus posibilidades de crecimiento, de aprendizaje y de desarrollo, ¿verdad? Pero también para una mujer adulta, aunque digamos no conlleve el riesgo de, digamos, de un embarazo, por ejemplo, que no se trata de violencia sexual, sino, digamos, de violencia física, por mencionar otro tipo de violencia, ¿sí?, pues también le va a ella a limitar en muchos sentidos. Por ejemplo, en participar activamente en actividades comunitarias o en la política. Ahorita que se acerca la campaña política podemos mencionar eso. La violencia contra las mujeres es uno de los factores que limita la participación política de las mujeres, pero también hace más difícil a la mujer lidiar con todas las responsabilidades que ella tiene dentro de su hogar. No solo ¿verdad?, las actividades que podría realizar fuera, sino también dentro del hogar. O sea, es muy difícil para una mujer que está sufriendo violencia poder asegurar todas las necesidades de sus hijas e hijos, poderles dar el apoyo que los hijos e hijas necesitan. Y por el contrario, los niños lo que están viviendo es, ¿verdad?, están observando es una violencia dentro del hogar y corren el riesgo de reproducir esa violencia cuando sean personas adultas. Entonces, como te digo, es muy difícil decir si la violencia afecta más o menos a las niñas o a las adultas, pero lo cierto es que todas se ven afectadas por la violencia. Y en algunos casos, ¿verdad?, dependiendo del tipo de violencia, el impacto puede ser mayor, como ocurre con la violencia sexual. Correcto. En cuanto al área económica, ¿cuáles son las condiciones económicas en las que se encuentran las mujeres? Bueno, si ya de por sí las mujeres son de las más afectadas por la pobreza en un país, ni qué decir cuando nos encontramos en una situación de emergencia como esta y de cuarentena. ¿Por qué? Porque en este país las mujeres, que constituyen el 53% de la población, o sea, la mayoría de la población del país, están insertas en lo que llamamos la economía informal, ¿verdad? No son trabajadoras de una empresa, no son trabajadoras del Estado, no son trabajadoras de organismos internacionales, ni mucho menos. Muchas de las mujeres en el país están en la economía informal, son emprendedoras, son trabajadoras por cuenta propia, son pequeñas y microempresarias que llevan adelante sus actividades económicas con muchas dificultades, que se agravan más aún en este periodo. Durante este periodo de cuarentena, muchísimas mujeres tuvieron que cerrar sus pequeñas o microempresas porque no podían continuar adelante con las actividades, porque la cuarentena no se los permitía. Algunas que pudieron, digamos, que tuvieron una ventana de oportunidad y pudieron crear nuevos servicios y, por ejemplo, ofrecer productos a domicilio, ¿verdad? Productos que fueran entregados a domicilio, por ejemplo, una pequeña empresa que distribuye alimentos a domicilio, ¿verdad? Algunas lo podían hacer, pero no todas. Muchas de las mujeres que producían alimentos tuvieron que cerrar sus pequeños emprendimientos.
Esto hace que muchas mujeres se quedaran del todo sin ingresos o vieran disminuidos sus ingresos. Veamos otro ejemplo, las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas. Muchas trabajadoras domésticas fueron despedidas de sus trabajos durante este tiempo porque los empleadores y las empleadoras tenían temor de que las mujeres pudieran contagiarles del coronavirus, ¿verdad? Si venían de sus casas. O también porque como no había transporte, no podían estar viajando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces las despidieron, en muchos casos sin pagarle prestaciones laborales, simplemente con el salario de la semana. En otros casos las mantuvieron, pero les pagaban solo la mitad del salario porque no estaban trabajando. Eso en el caso de las trabajadoras domésticas. Las otras que mencionaba, que eran las trabajadoras por cuenta propia, que muchas tuvieron que cerrar sus empresas, pero también tenemos trabajadoras de algunas empresas, como de Maquila, que recientemente estamos viendo un caso de una empresa de Maquila que cerró y que no pagó sus prestaciones laborales a las trabajadoras. Entonces, la situación económica ha sido digamos, la falta o disminución de recursos económicos para satisfacer las necesidades de las familias ha sido uno de los mayores impactos que la pandemia ha tenido, y principalmente en aquellos hogares que son jefeados por mujeres. En este país, más del 30% de los hogares están liderados por mujeres. Y esas mujeres que son jefas de hogar, que dependían de ese salario, por ejemplo, de trabajadora doméstica para poder sostener a su familia, no estaban recibiendo ese ingreso. Era la familia que urgía por una ayuda económica, ¿verdad? Que urgía por el bono que el gobierno dio. Pero también tenemos muchas de esas mujeres que salieron a la calle con banderas blancas, ¿verdad? A decir, miren, no tenemos ya con qué alimentar a nuestros hijos, y tuvieron que salir a la calle a pedir ayuda. El impacto económico de la pandemia ha sido grave para todos, ¿verdad? Ha sido grave para el Estado, ha sido grave para las empresas, para el sector privado, para las pequeñas empresas, pero muy particularmente para las mujeres que están en condiciones de pobreza y muy particularmente para las mujeres que son jefas de hogar. La pregunta anterior nos lleva también a cuestionarnos algo. ¿Qué pasa con el trabajo de cuidados no remunerado y doméstico, que la mayoría de veces son realizados también por mujeres? Sí, se ha visto recargado, se ha visto totalmente recargado. ¿Por qué? Porque ya de por sí sabemos que las mujeres en todo el mundo y también en El Salvador dedican mucho más horas al día para el trabajo reproductivo, ¿verdad? El trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, que los hombres, mucho más. Y en este periodo, ese trabajo se ha visto recargado. Yo mencionaba antes, por ejemplo, se suspendieron las clases presenciales, lo cual significa que los niños y las niñas, muchos, porque otros no, ni siquiera pudieron hacer eso, estaban recibiendo sus lecciones y sus tareas en la casa a través del internet. Los que pudieron hacer eso, porque había algunos que no podían ni siquiera hacer eso. Algunos hacían sus tareas a través del WhatsApp, ¿verdad? Porque recibían, pero si se quedaban también sin saldo para sus teléfonos, era muy difícil poder realizar las tareas. Pero lo cierto es que entonces ahí tenían que estar las mujeres cuidando aún más que los niños recibieran sus lecciones, que hicieran sus tareas, ¿verdad? Y además ellas, las que hicieron teletrabajo, ¿verdad? Las que tenían la posibilidad de hacer el teletrabajo, tenían que entonces también lidiar con su propio trabajo, más con la educación de los niños y además el trabajo doméstico, porque en muchos casos, como decía antes, digamos, muchas de las trabajadoras domésticas se quedaron en sus casas sin poder viajar a los sitios de trabajo por la falta de transporte. Entonces, esto recargó todavía más a las mujeres y sobre todo, repito, a las que son jefas de hogar. Entonces, el trabajo doméstico durante este periodo de cuarentena se ha multiplicado principalmente para las mujeres, pero también para las jóvenes y las niñas, porque en estos contextos, si bien sabemos que todas las personas deberíamos, digamos, contribuir a resolver las necesidades y el trabajo doméstico en la casa, lo cierto es que para algunas se vuelve una carga realmente muy fuerte, ¿verdad? Y hay muchas niñas que están realizando ahora el trabajo doméstico también. Así que esto ha significado también una carga muy importante para las mujeres de todas las edades.
Y ya para terminar, ¿qué esfuerzos, estrategias o recomendaciones propone ONU Mujeres para prevenir y responder al impacto en las mujeres frente al COVID-19? Pues mira, hay muchas medidas que hacer. Justamente ONU Mujeres ha presentado lo que digamos, un estudio que realizamos, inició el año pasado y lo concluimos este año, que llamamos el perfil de género del país. Y este perfil de género lo que trata es de identificar cuáles son las principales brechas de desigualdad que hay entre mujeres y hombres en el país. Entonces se identifican una gran cantidad de brechas y se proponen una serie de medidas de acción que nosotros llamamos palancas de cambio, ¿verdad? Que son las que van a contribuir justamente a hacer ese cambio que la sociedad necesita. Y que son muchas, ¿verdad? Desde algunos de los temas, yo los he abordado aquí, por ejemplo, el tema de la violencia, la necesidad de erradicar y proteger a las mujeres contra la violencia, la necesidad de garantizar el acceso de las mujeres a los recursos económicos y financieros para su sostenibilidad y la de sus familias, la necesidad de eliminar la violencia en el ámbito político y garantizar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel local también. O sea, son muchos desafíos que hay en el país. Pero más concretamente, en este contexto de la pandemia, hay medidas importantes que tomar. El gobierno está tomando acciones como el plan de recuperación económica, ¿verdad? En la que es muy importante evidenciar las necesidades diferenciadas que tienen mujeres y hombres, ¿verdad? Porque, digamos, no es lo mismo hablar de un hombre que está empleado en una empresa que le da todas sus prestaciones que hablar de una mujer sola, jefa de hogar, que tiene un emprendimiento, que era una mujer que salía a vender alimentos en la calle, ¿verdad? O incluso una mujer que tenía un puesto en un mercado y que estuvo cerrado durante este tiempo y sus ingresos se vieron totalmente paralizados o significativamente disminuidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres a la hora de plantear medidas de recuperación económica. Y debo mencionar, y lo cual me alegra mucho, que ya hemos conocido la propuesta que ha presentado el Ministerio de Economía, con el cual tenemos una alianza y estamos trabajando en diversas iniciativas. Y el Ministerio de Economía ha venido incorporando lo que nosotros llamamos la perspectiva de género, que es justamente esa mirada diferenciada de las necesidades de mujeres y los hombres en el plan de respuesta socioeconómica, y esperamos que esto contribuya entonces a dar mejores opciones para que las mujeres puedan salir adelante en la solución de las necesidades económicas que tienen. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas necesidades diferenciadas, pero también tenemos que hacer a las mujeres parte de las soluciones. Las mujeres no deben ser solo el problema, las mujeres deben ser parte de la solución, sobre todo en este país que, como decíamos, está compuesto en su mayoría por mujeres, un 53% de mujeres, que además son mujeres relativamente jóvenes. La población salvadoreña todavía es una población joven, las mujeres se encuentran en su mayoría en la edad productiva y reproductiva, son mujeres que se encuentran entre de los 15 a los 45 años, más o menos de los 15 a los 35 años en su mayoría, y son mujeres que tienen un gran potencial de aportar a esta sociedad, que es lo que nosotras llamamos el bono de género o el dividendo de género, que es aprovechar esta gran cantidad de mujeres que tenemos ahora, mujeres jóvenes que pueden aportar al desarrollo y que quieren aportar al desarrollo de este país, pero necesitan de acceso a los recursos como el crédito, la capacitación, la asistencia técnica, necesitan acceso a las oportunidades, necesitan acceso a la educación, necesitan acceso al empleo para poder ser parte de esta población productiva que está contribuyendo al desarrollo sostenible de este país, pero también al fortalecimiento del sistema democrático. Excelente, excelente. Bueno, importante tema. Para quienes nos están escuchando, ya ven que estuvo este tema interesante. Ella es Ana Elena Badía, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Muchas gracias. Con mucho gusto, encantada de estar con ustedes. Gracias. Y este es Estudio ONU, su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese en casa y no se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque nos tiene que compartir, porque estos temas interesantes se tienen que hacer virales. Gracias por acompañarnos. Esto es Estudio ONU. Les acompañó su amigo Roberto Reyes.
Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador. Pensemos en un futuro próspero y sostenible. Pensemos en cómo hacerlo realidad. En Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será Impacto de la emergencia por COVID-19 en las personas desplazadas. Estudio ONU, el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.